Bienvenido al canal, suscríbete para más historias, disfruta de la visualización. La lluvia ácida caía sobre los restos metálicos del antiguo hangar 19, como si el cielo escupiera su rabia sobre aquel rincón olvidado del mundo. Los relámpagos lilas iluminaban a intervalos los esqueletos de naves oxidadas, y entre el eco de las gotas corrosivas se escuchaban los pasos solitarios de Javier, un técnico exiliado, con las manos cubiertas de grasa y los pensamientos hechos ruinas. Desde hacía 3 años vivía solo, entre chatarra interestelar y recuerdos que prefería no revivir. Lo habían desterrado por interferencia emocional en operaciones de defensa, aunque todos sabían que su verdadero crimen fue tener corazón en un sistema gobernado por máquinas y decisiones frías. Lo único que le quedaba era el silencio, el trabajo manual, y una pequeña estufa de plasma que apenas mantenía la vida en su refugio oxidado. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Un golpe sordo retumbó junto a la entrada. Como si una bestia hubiese caído del cielo y hubiese rasgado el aire. Javier, alerta, tomó una linterna y una herramienta de choque. Cuando abrió la compuerta lateral, la lluvia se intensificó por un instante, y un relámpago iluminó la silueta de una figura que se tambaleaba. Altísima, fuerte, inconfundiblemente no humana. Cayó de rodillas. El metal crujió bajo su peso. Su armadura, rajada en varios puntos, chispeaba con descargas débiles. De su muslo izquierdo brotaba un líquido espeso y negro. Tenía un casco de combate que ocultaba su rostro, pero sus movimientos eran precisos incluso en su debilidad. Cuando intentó levantarse, se desplomó de nuevo, jadeando. Javier se acercó con cautela. Puntó con la linterna y contuvo el aliento. ¿Eres? Comenzó a decir, pero se interrumpió al ver que ella, con esfuerzo, retiraba su casco. Un rostro de belleza extraña, casi salvaje, apareció bajo la lluvia. Su piel tenía un tono gris plateado, sus ojos eran como brasas líquidas, y tenía marcas oscuras que recorrían su mandíbula y frente como si fueran tatuajes de guerra. Escóndeme, murmuró ella, con la voz áspera, profunda, pero cargada de una fuerza que heló su columna vertebral. Y te daré lo que ningún humano ha tocado jamás. Él se quedó inmóvil, atrapado entre la fascinación y el miedo. Ella se desplomó hacia adelante, y él la atrapó justo antes de que su cabeza golpeara el suelo. El contacto con su piel fue como tocar una superficie en llamas. ¿Quién eres?, preguntó él, mientras la levantaba como podía, notando lo musculosa y pesada que era. No hay tiempo, susurró ella, con la voz quebrándose. Si me encuentran, te matarán a ti también. El viento sopló con violencia. Javier no sabía si acababa de sellar su sentencia de muerte, o su destino. Pero algo en su pecho, algo que había estado dormido desde hacía años, se encendió al ver a esa criatura poderosa y rota pidiendo auxilio. Sin pensarlo más, cerró la puerta, echó los sellos manuales, y la arrastró hacia el fondo de su refugio. Afuera, entre el murmullo de la lluvia y el eco de motores en el cielo, el universo empezaba a girar en una nueva dirección. Y en el centro de ese giro, estaba ella. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El interior del refugio estaba a oscuras, excepto por la débil luz azulada de los núcleos de energía que parpadeaban intermitentemente entre las herramientas viejas. Javier empujó una mesa con restos de cableado y limpió el espacio junto a la cápsula criónica desactivada. Colocó con cuidado el cuerpo inconsciente de la alienígena sobre una manta térmica. Su respiración era irregular. Cada exhalación venía con un silbido metálico, como si algo dentro de ella estuviera mal calibrado o roto. Su armadura parecía fusionada con partes de su cuerpo. Tubos y placas biomecánicas se conectaban directamente a su columna. No era un traje cualquiera. Era una extensión viva de su fisiología. Si Javier quería ayudarla, tendría que tocar lo prohibido. Tomó una sonda médica y acercó el escáner. El aparato chilló al instante y se apagó en un destello de humo. Su tecnología no estaba preparada para analizar organismos clicarianos. Maldijo en voz baja y se dirigió al viejo cajón del fondo, donde guardaba un módulo de lectura exomorfa que había robado años atrás. Volvió junto a ella. Sus ojos se abrieron de repente. Lo miraron como si atravesaran su cráneo. No había fuerza en su voz, pero sí determinación. Javier notó entonces algo más. Sus pupilas temblaban, dilatadas, como si su cuerpo estuviera reaccionando a su cercanía. Pero no con hostilidad. Con algo más, animal. Voy a ayudarte, dijo él, con firmeza. Pero necesito quitar partes de tu armadura. No quiero hacerte daño. Ella lo observó unos segundos, y luego asintió lentamente.
Javier se acercó con el módulo y empezó a liberar los enganches uno por uno. A medida que retiraba piezas, descubría piel alienígena marcada por cicatrices de guerra, músculos tensos, respirando por debajo de la superficie sintética. Su calor era palpable. No era un calor normal, era como si tuviera fuego vivo bajo la piel. Cuando retiró una placa del abdomen, ella se arqueó involuntariamente y soltó un gemido contenido. Javier se detuvo, con el corazón golpeándole el pecho. Lo siento, ¿te duele? No, es diferente contigo. No estoy acostumbrada a que alguien toque sin destruir. Sus palabras resonaron en el silencio como una confesión inesperada. Javier tragó saliva y siguió trabajando. Sus dedos temblaban. No por miedo, sino por algo más profundo. La tensión entre ellos se volvió eléctrica. Él lo sentía en la yema de los dedos, cada vez que rozaba su piel metálica viva. Ella lo sentía en la forma en que lo miraba sin parpadear, como si cada segundo le costara no decir más de lo que debía. Finalmente logró estabilizar el implante torácico que la mantenía al borde del colapso. El módulo emitió una señal verde. Ella respiró con más calma. Sus labios, de un gris violáceo, se entreabrieron y susurraron su nombre. Siria. Me llamo Siria. Javier la miró a los ojos. Por primera vez, no como a una desconocida, sino como a alguien con historia, con sufrimiento, con algo roto que coincidía con sus propias grietas. Yo soy Javier. Hubo una pausa. Un momento contenido en fuego. ¿Por qué te exiliaron? Preguntó ella, como si ya supiera la respuesta, pero quisiera oírlo de su boca. Porque hablé con un enemigo herido en el campo de batalla, y no lo maté. Dije que era humano. Ellos dijeron que era traición. Ella esbozó una sonrisa débil, como si esa respuesta confirmara algo que sospechaba desde el primer instante. Entonces tú y yo, no somos tan distintos. Las luces parpadearon otra vez. Afuera, el viento aullaba como un lobo herido. Siria giró lentamente su rostro hacia él. Su expresión cambió. Se volvió más intensa, más cercana, más peligrosa. Sus dedos se alzaron y se posaron suavemente sobre el cuello de Javier. No como amenaza, como reconocimiento. No sé si eres débil o valiente, humano, pero me hace sentir algo que no sentía desde antes de la guerra. ¿Qué es? Ella se inclinó apenas, lo suficiente para que su aliento cálido rozara la comisura de sus labios. Deseo. Y lo besó. Fue un beso lento, firme, cargado de poder y necesidad. No había ternura, pero sí verdad. Una verdad que se encendía como fuego entre ruinas. Cuando se separaron, Siria cerró los ojos, extenuada. Vendrán por mí pronto, dijo, con la voz grave. Y si me encuentran aquí, no tendrás escapatoria. Javier la observó en silencio. La decisión ya estaba tomada. Entonces tendremos que engañar a la muerte juntos. La noche había cedido paso a un amanecer opaco, en el que la luz apenas atravesaba las nubes contaminadas del sector prohibido. El aire tenía ese olor metálico que precedía a las tormentas eléctricas. Javier no había dormido. Seguía de pie, junto al generador auxiliar, monitoreando señales externas, mientras el cuerpo de Siria descansaba sobre la manta térmica, cubierto con una tela de fibra iridiscente que apenas ocultaba las curvas marcadas por la batalla. Ella se movió por primera vez desde el beso. No de forma violenta, sino lenta, consciente. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue a Javier sentado junto a ella, con un rifle improvisado sobre las piernas. No era un soldado, pero algo en él se había despertado. Él se levantó y se acercó. Había sudor en su cuello y hollín en sus mejillas. Sus ojos estaban inyectados de insomnio y determinación. Siria lo observó en silencio. Tu radar sigue funcionando. Tienes un modelo militar, ¿verdad? Lo armé con piezas que encontré. Conozco los pulsos de patrulla. Hay 3 naves clicarianas orbitando a baja altitud. Están rastreando con escáneres biotérmicos. Si se acercan un poco más, te detectarán. Ella se incorporó con dificultad, conteniendo un gesto de dolor. Javier intentó sujetarla, pero Siria se negó con una mirada. No por orgullo, sino porque no quería que él sintiera su debilidad. He enfrentado peores cosas, dijo ella, pero no con alguien como tú al lado. Él no respondió, solo la miró, directo a los ojos. Había algo nuevo en su mirada. No era miedo. Era esa forma de cariño que crece en medio del caos. Peligroso. Real. Entonces el escáner emitió un pitido agudo.
Javier se volvió bruscamente hacia la consola. Una señal roja vibraba en el monitor. Era una alerta de proximidad. Uno de los rastreadores había sobrevolado el área, y su sensor principal se había activado con una anomalía térmica. Justo encima del hangar. Se han detenido. Siria se levantó de golpe, como si el dolor hubiese desaparecido de pronto. Sus reflejos eran instantáneos. Caminó hasta la pared donde él guardaba su viejo equipo y tomó una capa reflectante. Se la puso, aún desnuda bajo la tela, y se dirigió a él. Tienes que esconderme otra vez, ahora. No me veas como mujer, Javier. No ahora. Veme como lo que soy. Un arma a punto de estallar. No era fácil no verla como mujer. Su presencia era brutal y hermosa, como una tormenta contenida. Pero él asintió sin una palabra y activó el panel oculto tras la consola. Bajo el suelo, una cámara criogénica oxidada esperaba. No funcionaba del todo, pero su aislamiento térmico era suficiente. Siria se metió dentro sin dudar. Antes de que él cerrara la compuerta, tomó su rostro entre las manos. Si algo sale mal, no corras. Pelea. Pelea como si yo estuviera viéndote. Porque estaré. Él quiso decir algo, pero ella lo besó otra vez, rápido, urgente, como si ese fuera el último segundo de una vida compartida que apenas había empezado. La compuerta se selló. Minutos después, el sonido de motores descendiendo sobre el hangar hizo vibrar el suelo. La luz cambió. Y la puerta principal se abrió de golpe. Entraron 3 figuras de armaduras oscuras, armadas con rifles de plasma y visores integrados. El primero en cruzar el umbral habló con voz metálica y modulada. Humano. Ha sido localizado en una zona de tránsito restringido. Coopera. Javier levantó las manos lentamente, sin mostrar miedo. Miró directamente al comandante y dijo con tono plano. Solo soy un técnico. No he salido de aquí en semanas. El escáner portátil del clicariano comenzó a zumbar. Emitía una señal anómala justo bajo sus pies. Uno de los soldados dio un paso hacia la consola. Javier tuvo un instante. Uno solo. Y entonces, lo activó todo. Una descarga electromagnética brotó del panel, inutilizando los sistemas de rastreo. El impacto dejó al primer soldado aturdido. Javier se lanzó sobre el segundo, utilizando el rifle improvisado como garrote. No era un guerrero, pero era humano. Y había fuego en él. El tercer soldado disparó. El rayo le rozó el costado. El dolor fue insoportable. Pero no se detuvo. Con un grito que no sabía que llevaba dentro, Javier derribó al enemigo y le estrelló la cabeza contra el suelo. El silencio volvió. Jadeando, con sangre en la camisa y el brazo colgando, Javier se arrastró hasta la consola. Desactivó el cierre de la cápsula. Siria emergió como una diosa renacida. Al verla, con la piel manchada de lluvia ácida y sudor, sus ojos se abrieron con una mezcla de rabia y deseo. Has sangrado por mí. No fue por ti, dijo él. Fue por lo que somos ahora. Ella se inclinó y lo besó con una intensidad que quemó el aire entre ellos. Y cuando se separaron, susurró algo que no era una promesa, sino una sentencia. La guerra acaba de comenzar. El sol no salía del todo en el territorio gris, pero la luz opaca que se filtraba por los respiraderos revelaba el desastre que habían dejado los cuerpos enemigos. Los 3 clicarianos yacían inertes en el suelo, sus armaduras aún humeantes, su sangre oscura formando charcos viscosos que se deslizaban lentamente hacia las grietas del hangar. El aire olía a plasma quemado y a metal recién abierto. Javier, apoyado contra la pared, respiraba con dificultad. El impacto del rayo le había dejado una quemadura en el costado, y su brazo derecho colgaba inutilizado, entumecido. Tenía el rostro cubierto de ceniza y sangre seca, pero sus ojos seguían fijos en ella. Siria. Estaba de pie en medio del hangar, como si el mundo entero se hubiera detenido para observarla. Con el cabello empapado cayéndole por la espalda y los músculos marcados bajo la delgada capa de sudor, parecía una escultura de guerra. Sus ojos lo escaneaban, como si esperara encontrar algún daño que no pudiera reparar. Pero lo que encontró fue algo más profundo. Le tendió la mano. No con arrogancia, sino con necesidad. Él la tomó con la izquierda, y sus dedos se entrelazaron con fuerza. Ven conmigo, dijo ella. Lo llevó al interior del módulo de mantenimiento, donde la cápsula médica aún funcionaba a medias. Lo ayudó a recostarse y comenzó a revisar sus heridas con precisión. Sus manos, a pesar de ser de una comandante formada para matar, se movían con delicadeza sobre su piel. Javier observaba cada movimiento,
cada vez que su rostro se acercaba al suyo, cada vez que sus labios rozaban su hombro sin intención. Al terminar, se quedó frente a él en silencio. Luego se quitó lentamente la tela que la cubría. Su cuerpo quedó desnudo, bajo la luz tenue del módulo, revelando no solo su fuerza, sino también sus cicatrices. Una historia completa tallada en piel. Javier tragó saliva. No era solo deseo lo que sentía. Era algo más grande, más primitivo. Como si una parte de él supiera que todo había cambiado para siempre desde el momento en que ella apareció en su puerta. Siria lo miró sin moverse. Nuestros códigos biológicos no son compatibles. Pero tú me tocaste. Me curaste. Me defendiste. Eso cambia todo. Según la ley antigua de clicar, eso me une a ti. Él parpadeó. ¿Y qué significa eso? Ella se acercó hasta que sus labios apenas rozaban los de él. Significa que ahora, te pertenezco. Y tú a mí. Se inclinó, y lo besó, más lento que antes, más profundo. No había fuego esta vez. Era algo más parecido a un juramento. Mientras sus cuerpos se unían, el módulo se llenó de una energía extraña, una conexión que parecía estar escrita en sus células. Ella se aferró a él con fuerza, como si en ese acto pudiera resistir la caída de su imperio. Horas después, aún envueltos en silencio, Siria se incorporó y extrajo un pequeño dispositivo circular de un compartimento en su columna vertebral. Su piel se estremeció al hacerlo. El artefacto brillaba con un símbolo azul, 2 círculos entrelazados. Esto es mi núcleo de pacto. Solo se comparte una vez en la vida. Lo he activado para ti. ¿Eso te pone en peligro?, preguntó Javier, sin moverse. Me da algo que nunca tuve. Elección. Ella colocó el núcleo en su pecho desnudo. El símbolo se proyectó sobre su piel humana. La energía del artefacto lo envolvió por un instante. Cuando desapareció, el símbolo había quedado marcado en su carne, como una quemadura invisible. Ahora, si mueres, yo muero. Si tú matas, yo ardo. Javier la tomó de la nuca, trayéndola hacia él. Entonces estamos en esto hasta el final. Pero el momento fue interrumpido. El radar de emergencia activó una señal. Una flota completa descendía desde la órbita. Ya no eran rastreadores. Eran fuerzas de ataque. Siria se levantó de golpe. Su cuerpo brillaba con una nueva energía, como si el pacto la hubiera elevado más allá de sus límites. Tomó una de las armas caídas y revisó la carga. Ya no buscan solo ejecutarme. Ahora vendrán a destruirte a ti también. Javier se levantó, sin miedo, con la marca aún palpitando en su pecho. Entonces que vengan. Siria sonrió. Una sonrisa verdadera, por primera vez. Pero si vienen por ti, verán de que soy capaz. La guerra, sí, ya no era solo suya. Ahora les pertenecía a los dos. El aire se volvió más denso. No por el clima, sino por la presencia invisible que se aproximaba desde el cielo. A kilómetros de distancia, pero cada segundo más cerca. El radar de Javier ya no era necesario. Bastaba con mirar los ojos de Siria para entender que algo terrible se estaba acercando. Ella lo sentía, lo olía, lo conocía. Era su antiguo escuadrón de élite. Eran los cazadores de Clicar. Y venían a terminar lo que ella se había atrevido a desafiar. El hangar estaba en silencio, pero todo vibraba. Las estructuras metálicas zumbaban con cada impulso gravitacional que bajaba desde la atmósfera. Javier se acercó a la mesa central y retiró la lona que cubría su proyecto más arriesgado, una armadura de combate inacabada, construida a partir de piezas humanas y tecnología alienígena, un híbrido imposible que nadie se atrevió a activar. Hasta ahora. Siria lo miraba mientras él ajustaba los servomotores y conectaba los núcleos energéticos. Su rostro estaba serio, pero algo en su mirada temblaba. No era miedo por ella. Era miedo por él. No estás listo para ellos, dijo. Javier alzó la vista y se limpió el sudor con el antebrazo. Entonces es bueno que ya no sea el mismo de antes. Siria caminó hacia él y se detuvo a centímetros. Su cuerpo irradiaba calor y autoridad. Le tomó la mandíbula con suavidad, y sus ojos dorados se clavaron en los suyos. El núcleo que te di no es solo una marca. Está alterando tu biología. Ya lo sabes. Lo sientes. Lo sentía. Desde que lo recibió, algo nuevo latía bajo su piel. Ya no se agotaba. Su respiración era más profunda. Su vista se agudizaba. Y su corazón, por momentos, latía al mismo ritmo que el de ella. Como si compartieran un sistema,
una respiración, un mismo flujo. Si uso esa armadura ahora, dijo él, ¿me matará? Siria negó lentamente. Te elevará. Él la besó sin pedir permiso. No fue un beso suave. Fue un sello. Una afirmación. Luego giró hacia la armadura y comenzó a colocar las piezas, una a una, mientras Siria tomaba su propia arma y reconfiguraba su escudo corporal. La vieja tecnología del hangar, que alguna vez fue inútil, ahora vibraba con un propósito nuevo. El cielo se partió. Las naves clicarianas descendieron como lanzas de obsidiana, oscuras y veloces. Aterrizaron sin ruido. En formación. Perfectamente sincronizadas. La compuerta delantera del hangar tembló. Se abrió con un chillido de metal, y la penumbra se llenó de figuras altas, cubiertas con capas vivas que se movían como humo. Uno de ellos habló. Su voz retumbó como un trueno contenido. Siria. Se terminó. No tienes dónde huir. Ella avanzó un paso, con la mirada erguida y la columna recta como una lanza. Su cuerpo brillaba con el poder ancestral del vínculo. Su tono fue una mezcla perfecta de desafío y amenaza. No pienso huir. No esta vez. Los cazadores abrieron sus visores. En sus ojos no había odio. Había decepción. Como si verla allí, de pie junto a un humano, fuera una traición peor que cualquier otra. Uno de ellos levantó un arma y apuntó a Javier. Y ese es tu nuevo comandante. El frágil. El animal. Siria no respondió con palabras. Caminó hasta colocarse delante de Javier, protegiéndolo con el cuerpo. Su escudo se encendió, vibrando de energía pura. No es frágil, dijo. Y no es un animal. Es mío. Javier la apartó con suavidad y dio un paso al frente. Su armadura ahora latía con el mismo ritmo que su pecho. El núcleo brillante sobre su clavícula emitía pulsos constantes. Su voz fue más grave, más profunda. Ella eligió. Ahora les toca ver por qué. Los cazadores activaron sus lanzas de energía. El sonido rasgó el silencio. Y entonces comenzó. La primera descarga fue esquivada por Javier con una velocidad que él mismo no comprendía. Su brazo, antes torpe, golpeó el suelo y lo impulsó hacia arriba, directo a la garganta del primer atacante. Su puño, cubierto por la armadura híbrida, atravesó el escudo enemigo como si fuera papel mojado. Siria giró en el aire y derribó a dos más con sus cuchillas de fusión. Se movían como un solo ser. Cuando él giraba, ella bloqueaba. Cuando ella atacaba, él creaba espacio. Sus movimientos eran una danza letal, sincronizada por el vínculo que latía en sus cuerpos. Pero entonces apareció él. Sarn. El nuevo alto general. Alto, imponente, cubierto con una armadura ceremonial negra, adornada con huesos de enemigos derrotados. Su arma era más antigua que la guerra misma. Una lanza de plasma capaz de cortar un planeta en dos. Sarn caminó hacia ellos con paso tranquilo. A su alrededor, el resto de los cazadores se detuvieron. Sabían que ya no era su combate. Sarn alzó su lanza. No vine por ella. Señaló a Javier. Vine por ti, humano. Lo que tú representas es el verdadero peligro. Si una criatura como ella te ha aceptado, entonces el equilibrio de nuestra especie está roto. Javier respiró hondo. El núcleo brilló como una estrella. Entonces ven, dijo. Rompe lo que no entiendes. Sarn sonrió. Y lo hizo. Sarn se movió como una sombra convertida en furia. Su lanza dejó una estela luminosa al cruzar el aire, y el impacto contra la defensa de Javier creó una onda de choque que agrietó el suelo metálico bajo sus pies. La primera embestida bastó para que el cuerpo humano se estrellara contra una de las columnas del hangar. El dolor fue real, profundo, pero también lo fue la energía que lo sostuvo en pie. El núcleo brillaba con mayor intensidad. El vínculo no era solo un símbolo. Era fuerza. Era amor convertido en escudo. Siria gritó su nombre, pero él levantó la mano, pidiendo silencio. Sus ojos se clavaron en los de Sarn. Ya no había confusión. Ni miedo. Ni inferioridad. Solo dos formas de poder enfrentándose. El humano se impulsó hacia adelante con una velocidad que sorprendió incluso al general alienígena. Golpeó con un puño cubierto de energía y desvió la lanza justo a tiempo para conectar un impacto directo en el pecho de su enemigo. El golpe lanzó a Sarn varios metros atrás, estrellándolo contra una de las naves aterrizadas. Las placas de su armadura vibraron con el impacto. Pero no cayó. Sarn se incorporó lentamente,
con una mueca de satisfacción torcida en los labios. Al fin, murmuró. Un oponente digno. Esta vez, no intercambiaron palabras. Solo movimientos. El combate se convirtió en un huracán. La lanza cortaba el aire, brillando como una extensión de la muerte misma. Javier bloqueaba, esquivaba, respondía con fuerza creciente, cada segundo más sincronizado con el ritmo de Siria que sentía latir dentro de sí. Cada vez que vacilaba, una imagen cruzaba su mente, ella. Su voz, su piel, sus labios, su promesa. No mueras. No lo haré. En un momento crítico, Sarn lo arrastró al suelo, sujetándolo del cuello. El calor del plasma comenzaba a quemar la armadura de Javier. Pero justo cuando el dolor comenzaba a nublarle la vista, sintió algo. Un segundo corazón latiendo con el suyo. Siria. A la distancia, ella activó el núcleo compartido. El símbolo brilló en ambos al mismo tiempo, liberando una descarga que envolvió a Javier en un halo de luz azulada. Sus músculos se tensaron, sus huesos resistieron lo imposible. Con un grito salido del alma, clavó su brazo en el abdomen de Sarn, y descargó la energía del vínculo en un solo pulso final. Sarn se detuvo. Sus ojos se abrieron, incrédulos. Su lanza cayó al suelo. Cayó de rodillas. Y luego, sin un solo ruido más, se derrumbó. El resto de los cazadores no se movió. Nadie habló. Nadie disparó. Siria caminó hacia Javier, dejando caer su arma. Lo tomó entre sus brazos, sin preocuparse por el sudor o la sangre. Su mirada se llenó de algo que ni siquiera el campo de batalla podía borrar, ternura. Él la miró, agotado. ¿Ganamos? Ella sonrió, y esa sonrisa iluminó el hangar más que cualquier rayo de plasma. No. Sobrevivimos. Y eso es mejor. Los cazadores se arrodillaron en señal de rendición. Nadie los había obligado. Fue una decisión tomada por algo más antiguo que la guerra. Por respeto. Por testimonio. Semanas después, cuando las tropas clicarianas se retiraron del planeta, se firmó un tratado nunca antes visto. Por primera vez, el Consejo Interplanetario reconocía un vínculo oficial entre una alta comandante y un humano. No como símbolo político, como prueba de que la guerra podía terminar. Siria y Javier se establecieron en una estación orbital neutral. Ella conservó su título. Él se convirtió en su estratega y compañero. No había más necesidad de esconderse. Dormían juntos. Soñaban juntos. Luchaban, solo por placer. Cada noche, cuando el silencio llegaba al fin, Siria solía mirarlo con una sonrisa cansada y sincera. Te ofrecí lo que ningún humano había tocado jamás, le susurraba. Y él le respondía, besándole el cuello. Y yo te ofrecí lo que nadie supo darte, elección. Y así, entre estrellas y cicatrices, su historia se convirtió en leyenda. Y no, nunca más estuvieron solos.